Hola, ¿qué tal, amigos de DOT? Muy bien, sean muy bienvenidos esta noche a este espacio de podcast en el que vamos a estar entrevistando a un querido amigo de la infancia, a el cardiólogo, médico cardiólogo e internista, es Juan Manuel Cortés de la Torre. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pilar, gracias por la invitación y efectivamente pues ya muchos años de conocernos desde niños ahí, vecinos. Y pues ahorita muy bien. Me presento primero con ustedes. Yo soy el doctor Juan Manuel Cortés, como bien comentaste, soy internista, soy cardiólogo. Prácticamente pues la mitad de mi vida me alejé aquí de Zacatecas para irme a estudiar. Estudié fuera en Monterrey medicina. Posteriormente ahí mismo hice medicina interna. Después me fui a la Ciudad de México, estudié ahí cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Después me volví a regresar a Monterrey a hacer cardiología intervencionista. Y ya después de todos esos, que fueron creo que cerca de 17 años, regresé a Zacatecas a, pues ya a Sí, ejercer. ya sé, sí, muchísimos años sin estar en Zacatecas. ¿Por qué regresaste a Zacatecas? Cuéntanos la historia. Pues fíjate, me fui yo de aquí a los 17 años. Ajá, porque lo regular uno piensa, ay, se van y ya no regresan. Sí. Yo siempre pensé en regresar, o sea, siempre tuve esa idea de poder regresar. Ajá. Tú sabes, pues mis papás son médicos, entonces estuve muy cerca de la medicina desde niño y me gustaba la forma de hacer medicina aquí en Zacatecas. Ajá. Estuve en Monterrey, estuve en Ciudad de México, tuve oportunidad de andar rotando por ahí en Estados Unidos, en España. Y definitivamente me gustaba mucho la forma de hacer medicina aquí en Zacatecas, que es una medicina todavía muy personalizada, donde todavía no hay tantos intermediarios como esto de los seguros de gastos médicos, algunos hospitales incluso. Entonces aquí se me hace como esa forma tradicional de, pues somos el paciente y yo platicando, el paciente quiere ir conmigo. Ándale, la forma tradicional es la Exacto. palabra, Sí, sí. la forma tradicional que Ajá. pues yo desde chiquito conocí y que siempre me gustó. Entonces, después de haber conocido muchos otros hospitales y otros lugares, la verdad es que Zacatecas siempre fue una buena opción para ejercer. Creo que sigue siendo una muy buena opción para ejercer medicina aquí en Zacatecas. Ujú. Y bueno, pues aparte tu papá cardiólogo, tu cardiólogo, entonces ya desde niño yo creo que traías ese chip, ¿no? De que le sabías esto de la medicina, de que te interesaba ya el corazón, que te interesaba ya tu mamá también médica y todo, entonces naciste en cuna de médicos. Sí, la Y, verdad es que sí. De hecho, yo siempre ahí lo comento, pues yo aprendí a leer electrocardiograma probablemente en la secundaria o preparatoria. Yo ya sabía leer un electro porque desde muy niño iba con mi papá al hospital. Él siempre fue maestro aquí en la universidad, entonces entraba a las clases que daba a los estudiantes de en el Hospital General, a los medicina, ya sé. residentes, daba también su taller de electro. Entonces pues yo aprendí cardiología. Obviamente dentro de las limitaciones que un niño puede aprender, pero sí, desde chiquito estuve muy, Interesado en el tema. sí, muy Y empapado. bueno, sé que eres, si no el mejor, uno de los mejores aquí en el estado de Gracias. Zacatecas, que operas a corazón abierto, que no es algo que hacen comúnmente, o sea, o que no lo hacen todos los cardiólogos, ¿verdad? Sí, fíjate que realmente, estrictamente no es una cirugía lo que hacemos. Ajá. La cardiología intervencionista justamente son procedimientos mínimamente invasivos, Ujú. que pues tendrá, yo creo que en el mundo una historia de unos 40, 45, 50 años a lo mucho que se empezó a hacer Ujú. esto. O sea, realmente es algo nuevo, pero los avances han sido pues muy importantes en los últimos años. Aquí Ujú. en Zacatecas no habemos tantos cardiólogos intervencionistas, no quiero fallar, pero somos 1, 2, 3, 4, 5 cardiólogos Ujú. intervencionistas aquí en Es que hay muy Zacatecas. pocos especialistas todavía en Sí. Zacatecas, ¿verdad? Cardiólogos clínicos, cardiólogos ecocardiografistas, creo que sí hay, de hecho creo que es de lo que más hay en Ajá. Zacatecas. Ajá. Creo que igual no quiero equivocarme, pero alrededor de 30 cardiólogos en el estado, que Ajá. creo que aún así siguen siendo pocos para todo el estado. Pero sí, cardiologistas intervencionistas somos 5, y hacemos los cateterismos, que es Ah, justamente ajá. a través de la ingle o de la mano o de algún otro acceso del cuerpo, meter tubitos, que son catéteres,
Básicamente hacemos dos cosas. O destapamos cosas que están tapadas, Ajá. o tapamos agujeritos que no deben de estar ahí, como algunas cosas de problemas congénitos del corazón, etcétera. Yo trabajo en adultos, ya hay cardiólogos intervencionistas de niños. Aquí en Zacatecas me parece que aún no hay, pero ya hay también lo que yo hago, pediatras que se dedican justamente a hacer eso. Pero sí, efectivamente, aquí en Zacatecas yo creo que tendrá la cardiología intervencionista muy probablemente unos 20 años que empezó, alrededor de 20 años, entonces sí es algo muy nuevo, pero que se ha ido desarrollando de forma muy acelerada. Oye, Juan Manuel, ¿cómo sé o cuáles son las señales o que debe de tener uno como paciente para saber cuándo debo de ir al cardiólogo? Mira, actualmente hay muchas guías clínicas que nos pueden orientar para contestar esta pregunta, pero bueno, en general se considera que todos, a más tardar a los 40 años, debemos de tener una visita con cardiología. O sea, creo que tú y yo somos de la edad, entonces, bueno, sí. Tú ya fuiste conmigo ahí, ya pasaste por ahí exactamente. Yo ya fui la defectuosa. Pero sí, efectivamente, todos, sin excepción, a los 40 años debemos tener una evaluación cardiovascular. O sea, todos a partir de los 40 tienes que hacerte un electro. Es un chequeo como... El chequeo cardiovascular incluye, obviamente, la exploración física, revisar el corazón, auscultarlo, la presión, algunos laboratorios básicos, colesterol, triglicéridos, azúcar, ácido úrico, etcétera, y el electrocardiograma, que es como lo básico, ¿no? Lo más básico es exploración, electro y laboratorios. Ahora, si en la familia hay antecedentes de enfermedades de corazón o metabólicas, diabetes, hipertensión, colesterol, infartos, etcétera, ya incluso desde los 30 años es buena idea hacerse una revisión. Órale. Y dependiendo de cómo sales en tu primera revisión, puede ser que yo te diga, ¿sabes qué? Te veo en 3, 4 años, 5 años, todo muy bien. O ¿sabes qué? Hay algunos detalles, te voy a ver en 2, 3, 6 meses, 1 año. Pero sí, contestando la pregunta específicamente, a los 40 años todos, y si hay enfermedades en mi familia, desde los 30. Desde los 30. Y bueno, hay también señales de alerta, ¿verdad? Sí. Que te dicen, hey, córrele al cardiólogo, ¿verdad? Sí. Córrele a checarte. ¿Cuáles son las señales de alerta? Sí. Mira, algunos síntomas muy frecuentes o típicos que siempre les decimos a los pacientes es obviamente dolor de pecho. El dolor de pecho puede tener muchas causas, pero siempre es importante descartar que no sea un problema del corazón. Entonces, dolor de pecho, que el paciente tenga como agitación o falta de aire. Yo siempre les pregunto en su día a día, no sé, que tú digas, pues ando trabajando, estoy en la casa y me empieza a faltar el aire, me empiezo a ahogar. Ese es un dato que puede ser del corazón. Taquicardias o palpitaciones, que de repente si es el corazón muy acelerado, pues obviamente hay que descartar temas de arritmias. Hinchazón de las piernas, que empieces a retener líquidos, que no estés durmiendo bien, que te estés levantando media madrugada ahogándote, que tengas que dormir casi sentado. Todos esos son síntomas de alarma para ir a yo no sabía eso, de que había gente, bueno, o sea, que podía ser un síntoma para el corazón. Sí, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca sí se manifiesta. Hinchazón, retención de agua, agitación. Porque la gente podría confundirlo pues con algo renal. Sí, de hecho, siempre los diagnósticos diferenciales es o problemas del riñón, o problemas del hígado, o problemas del corazón. O sea, alguien que se hincha, hay muchas causas, pero hígado, pero no es normal. Corazón, no es normal, exactamente. Y hay que hacerle caso al cuerpo. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta que si no te sientes bien, si tienes algún síntoma, hay que hacerle caso. No puedes... Muchas veces tratamos como de silenciar esos síntomas o de no hacerles caso, pero a la larga eso puede estar peor. Porque antes de las operaciones, por lo regular a los adultos, sobre todo ya cuando ya son más grandes, les dicen, vete a hacer un electrocardiograma. Eso es bien importante porque lo que se busca es tratar de evitar una complicación. Obviamente hay tipos de cirugías, no es lo mismo una cirugía de ojo a una cirugía dentro del abdomen o cerebral o de la columna, etcétera. Pero siempre es se llama valoración prequirúrgica y lo que buscamos es eso, detectar cosas que no se nos puedan complicar. Te pongo un ejemplo. Hoy hace rato vi una paciente que iba para una valoración por un ojo, un problema del ojo, una cirugía a lo mejor no tan de alto riesgo, pero detectamos que traía casi 400 de azúcar y la presión altísima. Obviamente detectamos eso, la idea es tratar de controlar eso antes de la cirugía, porque si entra una paciente a cualquier tipo de cirugía, por muy sencilla que sea, con su azúcar muy alta y su presión muy alta, la posibilidad de que se complique o que incluso no cicatrice bien, no haya complicaciones posteriores es muy alto. Por eso tratamos de hacer esas evaluaciones antes. Obviamente si son cirugías de urgencia, pues como entra. Pero si tenemos tiempo de hacer una evaluación previa es lo ideal.
algunos síntomas, por ejemplo, la taquicardia, la falta de respiración y todo eso, no se pueden confundir con disautonomía, la famosa nueva condición física. Bueno, nueva no, sino que como que ahora ya le están poniendo nombre a todo, ¿no? Sí, la disautonomía pues, siempre ha existido realmente, pero justamente a veces antes no se identificaba o no teníamos diagnósticos o incluso no teníamos estudios que lo podamos confirmar. Uh-huh. Yo tengo muchos pacientes con disautonomía, es muy frecuente ver la disautonomía, pero la disautonomía la vemos en gente joven. Uh-huh. O sea, pacientes que estén entre la adolescencia, pubertad o ya un poquito más adelante pueden tener esta disautonomía. Hay muchos tipos de disautonomía, siempre hay que estudiarlo muy bien para saber qué tipo de disautonomía tiene, porque eso nos va a decir cuál va a ser el tratamiento. Uh-huh. A grandes rasgos, te podría decir que la disautonomía es una inmadurez del sistema cardiovascular o cardíaco y circulatorio, donde tu corazón puede de repente acelerarse mucho o puede incluso hacer algunas pausas o ¿Y eso es dañino? La disautonomía en sí, generalmente, porque hay algunos casos muy extremos, no es dañino, o sea, no es letal. Incluso la disautonomía tiende a mejorar con el tiempo, conforme avanza la edad, porque justamente... En la adultez, o sea, tú ya casi no ves así como que tantos síntomas en tu... Sí, claro, te podría decir que arriba de, 50 años es difícil ver, no imposible, pero es difícil verlo. Ajá. Muchos pacientes empiezan, yo les digo que el típico caso de disautonomía, pues es el jovencito o la jovencita que en honores a la bandera se desmaya. Sí. Que yo en mi escuela pues, lo viví muchas veces. Ajá. Y conforme avanza el tiempo, al ir madurando nuestro sistema circulatorio y el corazón, tiende a ir mejorando eso y se puede llegar a quitar. Los medicamentos obviamente ayudan mucho, pero sí tenemos unos casos donde a veces tenemos que incluso, no sé, poner marcapasos, hacer algún tipo de nervaciones, que son procedimientos muy especializados para casos muy extremos. ¿Tú pones marcapasos y esas cosas? Ponemos marcapasos, sí. En niños no, o en pacientes muy jóvenes no. Adultos sí. De hecho, yo los marcapasos, yo creo que todos los que he puesto han sido en pacientes adultos ya mayores, ¿no? Que es muy frecuente, pacientes ya geriátricos, más de 60, 70 años que... Y ahí sí los tienes que abrir. Abrimos, pero es una herida muy pequeña. O sea, es una herida muy chiquita aquí abajo de la clavícula. Ya no son como antes que Sí, no, y aparte los aparatos ya te puedo decir que están de este tamaño. O sea, son aparatos muy pequeños, muy delgados, de hecho los marcapasos ahorita los hacemos ambulatorios. O sea, el paciente entra, le ponemos el marcapasos, vigilamos 2-3 horas y se va a su casa. Ya no se tiene que quedar hospitalizado varios días ni nada de eso. Pero sí, esos marcapasos realmente son por problemas degenerativos del corazón. El corazón se empieza a poner muy lento, se bloquea, o algunas otras causas que no sé, hay pacientes infartados que se bloquean, pacientes con problemas del riñón que también pueden llegar a bloquearse, etcétera. Pero sí es un poquito diferente a la disautonomía. Pero sí recuerdo un caso de un paciente que incluso lo mandé a estudiar fuera aquí en Zacatecas, que terminó con marcapasos por una disautonomía muy severa que tenía. Muy severa. Y o sea, por lo regular los marcapasos son en adultos, ¿verdad? Ya en la edad adulta. Y a partir como de qué edad ya el paciente, tú dices, ay, como a esta edad ya como que los señores o las señoras necesitan el marcapasos o ¿por qué? Sí, lo más frecuente yo creo que te podría decir que es arriba de los 70 años, 75 años. Esto hay una condición que se llama enfermedad degenerativa del sistema de conducción, que es tal cual. Tu corazón, todos de hecho tenemos un marcapasos natural, por así decirlo, y ese marcapasos con el tiempo se puede ir cansando, puede ir envejeciendo, y entonces ese marcapasos empieza a fallar y tenemos que poner un externo. Es como, yo les digo siempre a mis pacientes en la consulta, es como tú me puedes decir, oye, mi abuelita ya no escucha bien, o hay una persona ya de edad avanzada que no escucha bien, pues le ponen un aparatito para escuchar, o ya tiene presbicia, ya no ve bien, pues le ponen los lentes, o ya no le sirve bien la rodilla, pues usa un bastón. Entonces el marcapasos es tal cual eso, un apoyo para el envejecimiento, en este caso del corazón. Obviamente yo veo casos donde, no sé, hay pacientes de 50, 60 años que están muy envejecidos, que por condiciones como esto que te decía del riñón, de la diabetes, de algunas otras enfermedades metabólicas, el corazón se va enfermando más precozmente. Y tengo pacientes de 95 años que no requieren para nada un marcapasos. Entonces sí tiene que ver con el envejecimiento, pero tiene que ver con otros factores también que nos hacen envejecer más rápido. Con tu estilo de vida, con tu
con tu alimentación, con el ejercicio, con todas esas cosas. También, y la herencia. Fíjate que sí, la herencia, también de repente creo que nos apoyamos de más en la herencia, o sea, porque muchos de mis pacientes me dicen en la consulta, doctor, y soy diabético por herencia. Uh-huh. Yo tengo problemas de presión alta por herencia. Uh-huh. Yo tengo problemas de corazón por herencia. Sí, sí hay una predisposición genética, pero probablemente tenga más peso nuestros hábitos y nuestro estilo de vida que la herencia. Es decir, si en mi familia hay diabetes, yo puedo hacer todo lo posible por no hacerme diabético. Si en mi paciente hay problemas de infartos, embolias, yo puedo hacer todo lo posible por no hacerlo. Incluso me toca ver pacientes de que de repente, doctor, es que en mi familia hay mucho problema de rodilla y todos terminan con prótesis. Pues no necesariamente. Realmente nuestros hábitos y nuestro estilo de vida tiene probablemente más que ver. Que tu factor sea ese. Sí, entonces yo les digo, es que, o sea, si me dices, me hice diabético porque en mi familia hay diabéticos, pero estamos omitiendo que tengo problemas de sobrepeso, no hago ejercicio, como mal, duermo mal, me desvelo mucho, tomo mucho alcohol. Pues creo que eso tiene más peso que en mi familia haya pacientes diabéticos. Mira, muy buen dato, sí. Muy buen dato. Bueno, aquí está poniendo Mari Carmen, muchas felicidades al doctor Juan Manuel y a toda la familia. Dice Giovanni Martínez, saludos al doctor, da consultas particulares, pregunta, ¿y en dónde se ubica su consultorio? Sí, de hecho yo ahorita actualmente trabajo únicamente de forma particular, en algún momento estuve en institución también, ahorita ya únicamente de forma particular. Mi consultorio está en la clínica Neocare, que es una clínica nueva que está ahí por la Facultad de Derecho, la calle es calle del Patrocinio, número 111, yo ahí estoy en el consultorio 201. Otra vez, repíteme el nombre de la clínica. Neocare. Bueno, pues una clínica tendrá como 9 meses, 8 meses, entre 8 y 9 meses que se abrió. Di el número de teléfono para las citas. Fíjate que no me lo sé, pero ahorita lo sacamos, sí. No hay ningún problema. Malamente ya creo que no me hace ningún teléfono más que el mío. El de las citas, sí, es que ya ahora con la tecnología y todo esto, pues es un poco más complicado, pero bueno, pues ahí está por la Escuela de Derecho. Sí, el teléfono digamos el celular de mi asistente para las citas es 492-245-7074. Angélica, si por ahí nos ve, le mando saludos, ella es mi asistente y pues ella es la que me ayuda con la agenda de pacientes. Yo ya conozco varios pacientes tuyos que dicen, no, es que es excelente, Juan Manuel, es un cardiólogo excelente y pues sí, la gente se va pasando la voz y se va pasando por la experiencia más que nada, yo veo el asunto, ¿verdad? Sí, la verdad es que, digo, me encanta mi trabajo y siempre trato de darle pues al paciente un plus. De hecho, yo a mis pacientes se los digo, yo defino mi trabajo, mi consulta. No es como tú vas, me duele la cabeza, dame una pastilla para que se me quite el dolor de cabeza, ¿no? Yo lo veo más como, a ver, tenemos que realmente analizar tu caso, estudiar bien todos los factores estos que ya comentamos para definir una estrategia. O sea, a final de cuentas, mi trabajo no es quitarte un síntoma, sino realmente es hacer una estrategia completa a largo plazo para mejorar tu salud. Que te ayuda tu vida, que te ayuda tu calidad de vida. Sí, definitivamente hay que buscar, y por ahí decía un maestro mío en Monterrey, hay que buscar 2 cosas, calidad y cantidad de vida. O sea, yo quiero que mis pacientes puedan vivir, no sé, 90 años, pero con buena calidad de vida. Y eso no se logra tomando una pastilla. Eso se logra realmente definiendo una estrategia en el tema de los hábitos, del ejercicio, la alimentación. Yo me apoyo mucho con nutrición, me apoyo mucho con psicología, que también es importante. ¡Órale! Actualmente. Y eso no lo hace cualquier médico, la verdad. Sí, digo, yo no doy terapia psicológica. Yo estoy diciendo porque pues tiene una experiencia en ir con muchos médicos, ¿verdad? Sí. Pero eso de que te den hasta que te digan, sabes que necesitas apoyo psicológico, hacen como match con varias, con especialidades, con pues ahora sí que con partners, con otros colegas, médicos y así, sí, para poder ayudar a la gente. Yo trabajo mucho en equipo, así aprendí en toda mi formación, entonces yo trabajo muchísimo en equipo con otros colegas, incluso hasta colegas cardiólogos. Tengo un equipo de colegas, amigos, aparte que somos cardiólogos y que la verdad es que trabajamos muy bien. Me apoyo mucho con psicología, con psiquiatría, con nutrición, con otros especialistas. Yo creo que de las 2 áreas que yo batallo mucho que vaya mi paciente, que tengo que realmente sentarme a convencerlo de que vaya,
es a evaluación psicológica y a evaluación nutricional, ¿no? Sí, ya sé, cambiar tu estilo de vida es dificilísimo, ¿no? No, y aparte que en todos queremos saber cómo comer y no es cierto. Somos una población realmente muy enferma y que no sabemos comer muy bien. Y todos queremos saber que podemos controlar nuestra mente y que podemos a veces mejorar nuestra cuestión psicológica y no, a veces sí, o la gran mayoría de las veces requerimos una evaluación y ayuda externa, exactamente. Claro que sí. Oye, ¿qué estudios existen dentro del ramo de la cardiología? ¿Qué estudios? O sea, que... Sí, mira, existen estudios muy básicos como el electrocardiograma, que pues es el típico estudio donde ponemos pinzas en las extremidades, unos chupones en el pecho, que es un estudio donde vemos la actividad eléctrica del corazón. Y esa actividad eléctrica nos da muchísimos datos, nos da datos de arritmias, de infartos en evolución o agudos, infartos antiguos, problemas de crecimiento de algunas partes del corazón, bloqueos, bradicardias, taquicardias, etc. Y es un estudio, yo creo que es el más básico que todos los cardiólogos hacemos, nos da muchísima información y como estudio de tamizaje es buenísimo porque nos da muchísima información, es un estudio barato, sencillo y rápido. Yo les digo a los pacientes que, por ejemplo, ir a hacerse, no sé, hay otros estudios de tamizaje como Papa Nicolaos, mamografías, es muchísimo más molesto hacerse una mamografía o un Papa Nicolau que un electro. Claro. Entonces, yo tengo pacientes que de repente me llegan, hace poco vi un paciente como de 70 años que me dice, doctor, nunca me han hecho un electro. ¿Cómo es posible que en 70 años no le hayan hecho un electro hasta por, no sé, por inquietud de a ver cómo anda mi corazón? Ajá. Pero bueno, ese es el estudio más básico que hacemos. Después de ahí tenemos estudios un poquito más avanzados y que realmente los vamos dirigiendo de acuerdo a síntomas o si encontramos algo en la evaluación inicial, como el ecocardiograma, que es un ultrasonido. Es como el ultrasonido para ver bebés, pero para ver el corazón. Holter de 24 horas para ver cuando estamos sospechando algún tipo de arritmias o taquicardias, mapa de 24 horas, que lo hacemos mucho en pacientes con sospecha de hipertensión, el cateterismo diagnóstico incluso, que es un estudio para ver las arterias del corazón, estudios de medicina nuclear, pruebas de inclinación, que de hecho la prueba de inclinación son los mejores estudios para diagnosticar disautonomía, que es muy objetiva porque realmente se define cómo es ese tipo de disautonomía, los mecanismos de la disautonomía. Yo creo que son los que realmente hacemos aquí en Zacatecas. Pruebas del esfuerzo, esas perdón, cosas. sí, claro. También Prueba de esfuerzo que también lo hacemos mucho de rutina. A los deportistas, también ven bueno, como cardiólogo, ¿no? Sí. Tienes que ver deportistas. Fíjate, yo tengo pacientes que son deportistas, tengo pacientes que hacen halterofilia, maratonistas, tengo de todo tipo de deportistas en mi consulta. Específicamente, yo casi no uso o no hago pruebas de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es, te suben a una banda, hay diferentes protocolos y te ponen a caminar, correr, suben la velocidad cada determinado tiempo, la inclinación, etc. Es como una prueba básica. Actualmente algo que es mucho mejor se llama ecocardiograma estrés en banda, que es una prueba de esfuerzo complementada con un ultrasonido. Caray. Entonces te hacen un ultrasonido antes de la prueba y te hacen un ultrasonido al final de esta prueba en el máximo estrés. De la corrida. Exacto, la corrida. Entonces ahí tenemos como más parámetros, lo que es el electro, porque te estás monitorizando, estamos viendo el electro en tiempo real, obviamente tu presión, tu oxigenación y el ultrasonido. Y la precisión de la prueba se hace muy alta. La prueba de esfuerzo, que es únicamente te ponen a correr con el electro, tiene ciertos falsos negativos, falsos positivos, que cuando ya llegó esta prueba que se llama ecoestrés en banda, la precisión subió muchísimo. Entonces yo tengo años que no hago una prueba de esfuerzo, digamos, aislada. Siempre pido estudios que se llama ecoestrés en banda, que ese estudio no lo hago yo, lo hacen los cardiólogos ecocardiografistas ahí con nosotros. Sí, exacto. Está el doctor David Ramos, que pues él es cardiólogo ecocardiografista, amigo, colega y aparte excelente ecocardiografista. Buenísimo en hacer estas pruebas. Él también le hace pruebas a deportistas. Y esta prueba, que puede ser la de esfuerzo, o esta prueba más completa que es el ecoestrés band, se puede hacer desde alguien de tamizaje,
personas deportistas, personas que quieren empezar a hacer ejercicio. Tengo, por ahí está, siempre nos da la crisis de los 40, donde de repente a los 40 años... Donde la vida te hace una Sí. cachetada y te dice, ponte las pilas. No, que queremos correr maratones cuando jamás en mi vida he hecho nada de ejercicio. Ya sé. Entonces también tenemos muchos pacientes así que me dicen, doctor, quiero correr un maratón, ¿qué hago? Hazte esa prueba primero. Si sales bien, entonces con más tranquilidad y seguridad puedes hacer un maratón, ¿verdad? Quiero preguntarte, ¿cuál es el mejor ejercicio para el corazón? Dicen Ok. que el de peso, ¿sí? Ujú. Mira, el mejor ejercicio siempre tiene que ser muy complementario. Ujú. Y han ido cambiando las cosas. Hace 15 años que yo era estudiante, maestros míos, incluso en las guías clínicas, libros, etcétera, siempre se mencionaba el ejercicio cardiovascular. De hecho, le decían cardio, ¿no? Tienes que hacer cardio. Actualmente sabemos que no es así, que ya han ido cambiando las cosas. Yo a mis pacientes siempre les sugiero, y es lo que las guías clínicas nos sugieren, hacer ejercicio tanto cardiovascular o aeróbico como ejercicio de fuerza, que es importantísimo. Hace 15, 20 años a lo mejor un paciente diabético le decían no haga pesas, ¿no? Un paciente que se había infartado le decían no haga pesas. Actualmente todos mis pacientes que yo veo en la consulta, así sean pacientes jóvenes sanos o pacientes muy enfermos, les recomiendo ambos ejercicios. De hecho, siempre les digo que hay 4 tipos de ejercicio que hay que tratar de hacer todos, ¿no? Independientemente de lo que tengamos, pero sí adaptado a nuestras condiciones. No es lo mismo un paciente de 90 años que pues alguien como tú y yo, jóvenes de 40 años. Jóvenes. Pero a final de cuentas, estos 4 tipos de ejercicios que siempre sugiero es ejercicio cardiovascular. Ajá. Para la gente que por ahí nos escucha, cardiovascular, que es correr, bicicleta, natación, elíptica, son como los típicos. 2, ejercicio de fuerza. Pueden ser ligas, pueden ser pesas, aparatos, pilates, que también mete algo de fuerza, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad, que muchas veces los ejercicios de equilibrio y flexibilidad vienen de la mano. Yoga, por ejemplo, es un ejercicio muy bueno que trabaja el equilibrio y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque pues todos queremos llegar a nuestros 80, 90 años y queremos agacharnos, queremos Claro. no estarnos mareando con vértigo y que me esté cayendo de viejito a No cada rato. depender de alguien más. El ejercicio de fuerza es buenísimo para el tema de la funcionalidad en la vejez. O sea, si yo quiero poder subir escaleras cuando esté viejito, si yo quiero poder cargar bolsas, cosas, mis nietos, no sé, tengo que hacer músculo, porque el músculo es lo que me va a ayudar a justamente tener esa funcionalidad. Entonces, si yo logro trabajar en esas 4 capacidades, cardio, fuerza, flexibilidad y equilibrio, lo más probable es que aleje muchas enfermedades de mi vida y que aparte logre una buena funcionalidad en la vejez, que a final de cuentas pues es algo que siempre buscamos. Oye, ¿cuáles son los mitos y realidades que más has escuchado de tus pacientes? Híjole, pues muchísimo, de todo tipo. Mira, no sé, por ejemplo, en el tema de medicamentos, ¿no? Doctor, vi en Facebook que la metformina hace daño, ¿no? Y pues usted me está dando metformina y quiero estar seguro de que no me está tratando de hacer daño. Obviamente siempre les digo, como médicos nunca queremos hacerle daño a un paciente, ¿no? Siempre les digo que todos los medicamentos, todos, hasta un paracetamol, puede tener efectos secundarios, puede tener riesgos y puede tener interacciones con otros medicamentos. Que esa es nuestra chamba, ver qué medicamento te hace bien a ti y que no te ponga en peligro sobre un efecto. En general, todos los medicamentos que usamos en la medicina alópata ya pasaron muchas pruebas y me dicen que son seguros. Obviamente, tengo pacientes que me dicen, doctor, me tomé una metformina y me dio muchísima diarrea. Ok, no puedes tomar metformina probablemente, no es buena opción para ti. O adelgaces. O gente que usa metformina para adelgazar. Pero un mito es eso, que los pacientes piensen que los medicamentos hacen daño. Y yo siempre les digo a mis pacientes, pues, ok, toma metformina y tiene miedo. Toma Coca-Cola, sí, doctor, tomo Coca diario. Bueno, téngale más miedo a la Coca que a la metformina. Y bueno, no quiero meter marcas, pero bueno, refresco, ¿no? En general, tengámosle más miedo a ciertas cosas que a veces metemos a nuestro cuerpo y que no tiene el riesgo que tiene un medicamento. Entonces, mucha gente le tiene miedo a ciertos medicamentos y no sé por qué la metformina se hizo famosa hace poco en Facebook y decían que era muy venenosa. Obviamente hay dosis tóxicas de metformina que hay que cuidar.
Otro, el tema de la alimentación, algo que también yo lo veo mucho hablando con pacientes diabéticos, porque veo muchos pacientes diabéticos, que me dijeron que hay ciertas galletas, igual no quiero decir la marca, pero ¿se pueden decir las marcas? Sí, Sí. Ah, sí, ok, tú vale. dila. No se me dicen que, por ejemplo, los pacientes piensan que las galletas María son galletas para pacientes diabéticos. En verdad no sé quién ¿Porque no tienen dijo... azúcar o qué? No, Sí tienen muchísimo tienen. azúcar, claro. No. La galleta María no es bueno para nadie Ajá, realmente. ajá. Pero en algún momento alguien dijo galletas María son buenas para diabéticos y se empezó a extender eso. Incluso yo he visto como en hospitales a pacientes diabéticos les dan Sí. 2 galletitas María en su charola. Ajá. Ese es un mito que no sé dónde salió realmente, que La comida hay... de hospital siempre lleva gelatina y galletas María. Sí, que eso creo que es algo que se tiene que trabajar urgentemente en los hospitales, porque Ajá. sí, y a mí me ha pasado, incluso en hospitales privados, que yo estoy ahí explicándole al paciente No coma el tema azúcar, de la oiga. alimentación y llegan de cocina con galletas María y un hot dog, ¿no? Y tú así de... Sí, es algo que sí se salchicha. tiene que trabajar muchísimo. Entonces, mitos con medicamentos, mitos con alimentos, el ejercicio también. O sea, yo he tenido que me dicen, doctores, que me dijeron que no hiciera ejercicio porque me puede hacer daño. Y esto es un tema de rehabilitación cardíaca. Mm. Entre más enfermo está el paciente, el ejercicio le va a hacer más beneficio. O sea, no hay realmente, yo jamás le he dicho a un paciente no se mueva. Siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podemos explorar en el tema del ejercicio. Yo he tenido pacientes amputados que los he mandado a hacer ejercicio con pedales de brazos. O sea, siempre hay algo que podemos hacer en el tema del ejercicio. Sí, hay pacientes que hay que tener mucho más cuidado y que incluso requieren un ejercicio supervisado, pero todos tenemos que movernos. Ese mito de mi infarté, doctor, ya no puedo hacer ningún esfuerzo, está Es completamente al mal. contrario. Es al contrario, yo tengo pacientes infartados que a las semanas ya están haciendo ejercicio, ¿no? Mm. Y que incluso algunos los mando a rehabilitación cardíaca, sí a que hagan un ejercicio supervisado, porque a lo mejor son de mayor riesgo, pero se tienen que mover. Ujú. Oye, después del COVID como que hubo mucha complicación, ¿no? Sí, vimos, ahí pues me tocó, yo llegué aquí en el 2019, 2020 empezó el COVID y pues sí, vimos muchísimo trabajo. Creo que fueron 2 cosas aquí, sobre todo aquí en Zacatecas. Uno, que empezamos a ver muchas complicaciones del COVID, sobre todo complicaciones de coagulación. Ujú. Vimos muchísimos infartos, me tocó atender pacientes con COVID que se infartaron en el momento del COVID y que teníamos que entrar a hacerles cateterismos, pues todos protegidos obviamente. Tromboembolias pulmonares subió muchísimo después del COVID. Ujú. Y eso es algo descrito ya a nivel mundial, los temas de la coagulación y el Ujú. COVID. Ujú. Y la otra cosa aquí en Zacatecas, que pues los hospitales están saturados, los públicos. Ujú. Entonces, a nosotros los que trabajamos en hospitales privados o de forma particular, pues empezamos a ver muchísima Afluencia, afluencia de sí. pacientes con complicaciones graves. Y como que a partir de ahí se fue el boom, ¿verdad? De los hospitales privados y todo. Sí, pues ahí fue donde realmente muchos hospitales privados yo creo que empezaron a tener muchísimo trabajo, que a la fecha, yo creo que ahorita los Sí, hospitales privados aquí en Zacatecas todos tienen un grado todos también de están saturación. llenos Sí. también. Oye, Juan Manuel, ¿y recomiendas que la gente, ahora ya viene el tiempo de frío, ya viene el tiempo de vacunarte contra la influenza, contra el COVID, todo eso? ¿Es recomendable la vacuna? Sí. Es que, no sé, Ujú. están saliendo como muchos mitos y ahora dicen que la de Pfizer que tenía muchas secuelas y que cardíacas y que no sé qué tanto. No sé si sea un mito o Sí, una realidad. sí hay algunas vacunas que quitaron, o sea que Ajá. sí las dieron de baja por riesgos que se vieron. Ahora, esas vacunas que se quitaron por riesgos fue cuando pues pasó cierto número de efectos adversos. Ajá. A final de cuentas, las vacunas lo que buscan es un beneficio en común, o sea, un Ujú. beneficio Ujú. comunal. Yo a todos mis pacientes siempre les recomiendo vacunarse. Yo me vacuno COVID, influenza, neumococo. Siempre hay que ver las indicaciones de la vacuna, ¿no? Neumococo no es para todos. COVID e influenza también tienen ciertas indicaciones, pero básicamente la vacunación sí se debe de hacer. Sí es muy recomendable, sobre todo si hubo algún evento de hipersensibilidad a la Ujú. vacuna, Ujú. comentarlo con su médico para ver si en esa balanza riesgo-beneficio el beneficio sigue ganando. Pero te podría decir que en la mayoría de los pacientes el beneficio sigue siendo mucho mayor de la vacunación. Ok, pregunta Eduardo.
LJ dice, ¿cuál cree que es la combinación más efectiva entre ejercicio y alimentación para prevenir enfermedades del corazón en una persona promedio? ¿Y qué errores comunes ve que deberíamos evitar? Mire, creo que es bien importante comentar que las dos herramientas son, de hecho yo a mis pacientes les digo en la consulta, yo tengo 3 herramientas para mejorar la salud de una persona: alimentación, ejercicio y medicinas. Y siempre les digo, no me orilles a que me dejes nada más medicinas. O sea, dame buen ejercicio, dame buena alimentación para yo dar muy poco medicamento, o incluso si podemos prescindir del medicamento, lo quitamos. La alimentación es un tema muy difícil porque, y más en México, todos los días lo platico con mis pacientes. Ahí viene Navidad. Claro, ya pasamos pan de muerto, viene tamales, vienen buñuelos, viene la rosca, viene la reliquia, o sea, vienen muchas cosas. Y difícil, no sé si decir tristemente, porque pues obviamente muchas veces disfrutamos todo esto, pero no son alimentos buenos. O sea, si siendo muy realistas, un buñuelo no es un alimento bueno. ¿Cómo se llama esto lo que hacen en Semana Santa? También un postre con... La capirotada. No manches, sí, está súper saturada. No es un alimento bueno, siendo muy realistas. Ajá. Entonces, al menos mi filosofía y lo que trato siempre de transmitirles a mis pacientes es que a lo mejor no pasa nada si un día te comes un buñuelo, pero depende mucho del contexto. Si tú me dices, tengo 40 años, soy diabético, soy hipertenso, tengo gota, consumo alcohol en exceso, tengo mis cifras de presión descontrolada, mi azúcar anda alta, mis triglicéridos andan muy altos, tengo hígado graso, tengo obesidad, no es una buena idea que consumas un buñuelo. Si tú me dices, tengo 40 años, hago ejercicio diario, estoy en mi peso, todas mis cifras y mis niveles están normales, el buñuelo no te va a hacer daño. Sí, no te va a hacer daño el buñuelo. O sea, tampoco llegar a ese extremo de radicalizar o satanizar un alimento. Pero a final de cuentas el contexto es bien importante. Ahora, mi filosofía y lo que les digo a mis pacientes o mi forma de ver esto es, ok, si un día quieres comerte un pan, un buñuelo, ok, lo puedes hacer. Ten mucha conciencia y ten en cuenta que es un gusto. O sea, vas a cubrir un antojo realmente, pero no es necesario. O sea, no tienes que forzosamente consumir buñuelos. Tengo pacientes que sí me lo dicen, doctor, es que en Navidad yo tengo que comer tamales. No es de fuerza, no es necesario que comas tamales. Si tú lo vas a hacer, está consciente de que es por un gusto, por un antojo. Hasta un caldito de pollo, no sé. Sí, y trata de ser muy moderado y depende mucho del contexto. Te digo, si me llegas y me dices, traigo 500 de azúcar, te voy a decir, no es buena idea ni un pedacito. Ahora, el ejercicio no es negociable. O sea, el ejercicio, si no, yo no perdono. Yo puedo perdonar que un paciente me diga, doctor, fue mi cumpleaños, me comí una rebanada de pastel, ok, pero no puedo perdonar que me digas, no hice ejercicio un mes porque me dio flojera. No puedo perdonar que me digas, no hice ejercicio porque me dio frío. Eso es imperdonable, no es negociable. En mi consulta y con mis pacientes el ejercicio no es negociable. La alimentación, ok, me apoyo mucho con nutriólogas y podemos ir viendo la forma de ser lo más apegados al régimen alimenticio, pero a final de cuentas creo que la combinación de ambas cosas es muy importante. Todos lo hemos vivido. O sea, hubo temporadas donde hacía ejercicio y no veía resultados porque no comía bien. Incluso tú puedes comer muy bien, pero si no haces ejercicio va a ser muy difícil que puedas lograr ciertas metas que quieras. O sea, si me dices, quiero bajar de peso, la alimentación es fundamental. El ejercicio nos va a ayudar, pero la alimentación es fundamental. No, aparte te cambia el carácter y todo, ¿no? O sea, es que te cambia tu vida. Si tú me dices, quiero mejorar mi músculo porque me dijeron que traigo el azúcar un poquito alto y necesito más músculo para metabolizar mejor mi azúcar, con pura alimentación no lo vas a lograr. Necesitas forzosamente el ejercicio. Entonces, no es, si tú me dices, doctor, dime, nada más voy a o comer bien o hacer ejercicio. No, tienen que ser las dos. Y en la alimentación, como te digo, podemos ir viendo el contexto, pero siempre tratando de pegarnos casi al 100%, y el ejercicio no es negociable. Sí o Tiene sí. que ser un estilo de vida. Por aquí nos pregunta la señora Elvira Martínez Gallardo, muchas felicidades al doctor cardiólogo Juan Manuel, muy buena información. ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer a los 67 años? A los 67 años todos. Al menos yo cuando tenga 67 años voy a querer hacer todo el ejercicio del mundo, y más porque ya tienes tiempo a lo mejor, porque ya estás jubilado.
A los 67 años son los mismos 4 tipos de ejercicios que ya comentamos, que es cardio, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Ahí es bien importante ver qué le gusta al paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, con las mujeres, sobre todo ya más grandes, mis pacientes ya más grandes, no quieren ir al gimnasio. Les da pena. Sí, no. Les da, o sea, a mí, o sea... Lo que tú te me decías de que pues, me da como que me dio asco el gimnasio. Sí, yo entiendo. Ups. Yo entiendo, pero tenemos que ver, o sea, tenemos que encontrar la forma. Yo tengo pacientes que me dicen, o tú me dices, oye, no me gusta ir al gimnasio, no me gusta el ambiente, te compras unas mancuernas, unas ligas, ahí está el YouTube y te pones a hacer ejercicio en tu casa. Oye, doctor, he tenido pacientes que... un chorro de herramientas, o sea, simplemente en el YouTube hay tutoriales de cómo hacer... El extremo, y que aparte no es un mal ejercicio, es un súper buen ejercicio la calistenia. Oye, doctor, no tengo dinero para comprarme aparatos, no tengo dinero para ir al gimnasio, me da mucho frío, no quiero salir de mi casa. O sea, la excusa que tú quieras. Pones YouTube, le pones calistenia en casa, no necesitas nada. A ver, ¿qué es eso de calistenia? Lo puedes hacer en pijama, ¿no? La calistenia es un ejercicio que combina fuerza, combina también muchas veces algo de cardio, flexibilidad, equilibrio. Es un ejercicio muy completo donde trabajas con tu cuerpo. Así de sencillo. O sea, es ejercitarte con el propio peso de tu cuerpo y es muy bueno. Tengo pacientes, por ejemplo, ya más de edad más avanzada. Hay por ahí en YouTube unos videos se llaman ejercicios en casa con silla, que es una silla. Y ahí tienes para trabajar pierna, abdomen, brazos. La cuestión es moverse. Y te digo, ahí yo creo que la clave es encontrar lo que te guste. Y ya que te gusta eso, explótalo, ¿no? Exprímelo a lo máximo. Porque si tratamos también de ser muy cuadrados y te digo, no, Pilar, tienes que ir a natación, aquí está la alberca al lado, tienes que nadar diario, pero a ti no te gusta la natación, pues no vamos a lograr llegar a las metas que necesitamos. Entonces... Tiene que ser algo que te llegue a atraer o a agradar. Que te guste y que tenga un beneficio. Bueno. Oye, pues dinos otra vez, ¿dónde estás? Para terminar la entrevista. Sí, me pueden encontrar en Clínica Neocare, se escribe Neocare, está ahí en calle del Patrocinio, número 111, creo que es Lomas del Patrocinio la colonia, es la calle que llega a la Facultad de Derecho, bueno, el estacionamiento de la Facultad de Derecho, es un edificio blanco grande, se ve luego. Estoy en el consultorio 201 y pues con gusto ahí para atender a quien se acerque por ahí. Así es, algo más que, bueno, nos faltó yo creo que un chorrísimo de cosas y un chorrísimo de mitos y un chorrísimo de realidades. Sí, la verdad es que sí, digo, hablar de medicina, de cardiología, de salud. Es súper extenso. En general es muy extenso, a mí la verdad es que me gusta mucho realmente lo que hago y me gusta mucho la medicina, la salud. Muchas veces estamos con amigos, familia y termino siempre hablando de medicina y de salud, es lo que sé y es lo que me gusta. ¿Eres cardiólogo? Ay, ¿me revisas? Sí. Pero sí, el tema es muy extenso, pero sí, creo que es algo que todo el mundo tenemos que hablar. En las escuelas tienen que hablar de salud, tienen que hablar de nutrición, tienen que hablar de ejercicio, es algo que tenemos que hablar más porque sí, realmente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, México es un país con mucha enfermedad, con muchos malos hábitos. Y al menos yo en 6 años que llevo trabajando, creo que cada vez veo cosas un poquito más complejas y más enfermedad en general. Órale con nuestro país y con nuestro México y no, bueno, ya te iba a hacer otra pregunta, pero no nos vamos a extender muchísimo. Sí, no te preocupes. Pero pues fíjate, ya se pusieron medidas, que los sellos y que la prohibición en las escuelas y todo eso. ¿Ha funcionado? Mira, realmente en esos temas no tengo mucha información. Creo, por lo que he leído y escuchado por ahí, hay muchas de estas prohibiciones que a final de cuentas no llegan a dar resultado. Tú aquí lo ves, o sea, en la escuela no puedes comprar una coca, pero pues te cruzas la calle y en el Oxxo te puedes comprar la coca. Subir los impuestos, en algunos países ya se ha intentado, en algunos países no ha dado realmente el éxito o el resultado que se necesita. Creo yo que lo más importante y lo que yo siempre les pido a mis pacientes es que al menos la información que les doy la lleven a toda la familia. La educación en casa creo que es bien importante. De nada sirve que le suban los impuestos al refresco si yo en mi casa tengo refrescos. Si mi hijo me ve tomar refresco, pues mi hijo va a tomar refresco. Si mi hijo me ve que todos los días desayuno Choco Crispies, y otra vez dando marcas, pero bueno,
Mi hijo va a comer Choco Crispies. Entonces, primero tengo que educar yo en verdad, mira, lo veo en la consulta, Pilar, tengo pacientes que no creen que hay ciertas cosas que hacen daño, ¿no? O sea, me dicen, doctor, es que en verdad el refresco, el Yakult, el tomar diario refresco me puede hacer daño. Pues sí, sí nos puede hacer daño. No, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen pues ya los estudios científicos. Ajá. Entonces tenemos que educar a nuestra población y sobre todo que esa educación vaya hasta los niños. Para mí es importantísimo. Yo estuve... Primero educarnos los adultos. Sí, pero también... Pues, o sea, yo veo que en las escuelas que el plato del bien comer y se lo aprenden los niños y en el examen y todo, y 10, y 10, y 10. Pero en casa, realmente, pues... Sí, no, aplicarlo. Ahora, pero sí tiene que ser muy reforzado. Yo, por ejemplo, en mi escuela, creo que, no sé, en primaria, me parece que yo no llevé en clase de nutrición. Si ahorita tú me dices qué me sirve o qué me pudo haber servido más, sería una buena clase de educación física donde platiquemos todo esto ya que sé, platicamos. es que ahorita todos los profes son gordos. Sí, bueno, yo recuerdo algunos maestros, sí, que sí no presente. La típica historia que te ponen a correr y ellos no corren, ¿no? Sí. Pero... Con el silbato. Creo que donde se podría trabajar muchísimo en las escuelas desde chiquitos es en buenas clases de educación física, pero realmente buenas clases, o sea, información, no nada más darle 10 vueltas a la canchilla, o sea, dame información de que lo que es el ejercicio, lo que es la actividad física, los tipos de ejercicio, los beneficios que traen cada ejercicio. Y la alimentación, eso es importantísimo. Yo hubiera preferido tener clases de alimentación y de buena nutrición en vez de, no sé, aprenderme los artículos de la Constitución que ahorita ya se me olvidaron. Eso es importantísimo desde niños, empezar a permear toda esa información y aparte aplicarlos en casa. Pero obviamente va a ser un proceso que va a durar pues muchos años, pero que tenemos que empezarlo ya porque entre más nos tardemos, más nos vamos. Fíjate, ahora que hace poquito por ahí di una plática también y estábamos hablando del tema del sobrepeso y la obesidad, que es una cosa pues terrible. En los años 80, la prevalencia de sobrepeso, obesidad, que es desde estar, digamos, poquito pasados de pesos o obesidad mórbida, en México andaba como en un 30%. Ahorita estamos ya prácticamente en el 75%. Órale. O sea, en 40 años de que tú y yo nacimos para acá, se ha duplicado esa tasa de sobrepeso y obesidad. Órale. Y va muy de la mano con la tasa de sedentarismo que tenemos también actualmente. Sí. Entonces, obviamente, para llegar al punto que estamos ahorita han pasado muchos años, bueno, no muchos, 40 años, que no es tanto, pero que poco a poco hemos ido enfermándonos más. Obviamente, para retroceder o revertir ese daño o esas estadísticas, pues va a llevar un tiempo, pero tenemos que empezarlo ya. Y creo que es donde no estamos dándole la importancia, porque aparte eso implica, ¿qué implica? Pues que tenemos adultos más enfermos, hospitales llenos, un gasto en medicamentos tremendo, los pacientes gastan muchísimo en medicinas, en procedimientos, en demás cosas, y pues eso a la larga va a ser insostenible. Muy probablemente ya actualmente el tema de la salud en México es insostenible, va a ser peor realmente. Bueno, pues ahí está la información. ¿Quieres vivir más? Pues aliméntate bien, haz ejercicio, ve con tu cardiólogo y bueno, pues llevar una vida saludable. Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio. Ojalá que no sea la última vez. No, muchas gracias por la invitación, Pilar. Muy contento de venir a hablar de lo que me gusta y me apasiona y con todo gusto vuelvo cuando me inviten. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando esta noche. Los esperamos en la siguiente entrevista.